Capítulo 870. Lista de tareas. Despidiendo la bella espada, Sani suspiró aliviado. Los susurros insidiosos que atacaban su mente desaparecieron, dejando solo una persistente sensación de frío y desasosiego. La presión de la llamada ya era suficiente para volver a alguien loco. Añadir la maldición del pecado del consuelo a esta carga no era para los débiles de corazón. Bueno, lo que sea. Dejaré que Saint la use por ahora. Sin embargo, estaba impresionado por la hoja maldita. Sus propiedades fundamentales ya eran bastante temibles, considerando que la afilada y durabilidad de esta arma trascendente eran aún más mejoradas por el encantamiento Jade Perfecto. También tenía una buena sinergia con el atributo Señor del Terror de Nightmare y la habilidad Manto del Miedo. Sin embargo, lo que la hacía tan atractiva para Sani era el daño mental que infligía. Los ataques mentales eran algo insidioso. Si bien no eran tan obviamente destructivos como los tipos de daño elemental más directos ni tan universalmente mortales y difíciles de defender como los ataques al alma, poseían una calidad aterradora. Cuanto más conciencia poseía un ser, más daño podía sufrir por un ataque mental. Lo que significaba que mientras las criaturas pesadilla menores, bestias y monstruos, no serían tan susceptibles al susurro siniestro, los enemigos realmente peligrosos, demonios, diablos, tiranos, terrores y humanos, sufrirían terriblemente por ello. Y como esos eran los enemigos de los que Sani más desconfiaba, el pecado del consuelo era una herramienta perfecta para satisfacer sus necesidades. Solo tengo que tener cuidado de no sufrir terriblemente yo mismo. Pero incluso si lo hiciera, al menos estaría cosechando los beneficios de la verdad horrible. Sani sintió que la espada maldita se volvería realmente aterradora si su portador lograba desbloquear ese extraño encantamiento. En su máxima potencia, tal vez el pecado del consuelo sería lo suficientemente poderoso como para derribar incluso a las grandes criaturas pesadilla. O humanos supremos. Con un suspiro nostálgico, Sani decidió comprobar su progreso en otras áreas, ya que ya tenía las runas convocadas. Fragmentos de sombra, 870 sobre 4000. Nada mal, después de estar atascado en 744/4000, durante medio año, había ganado más de 100 fragmentos en solo 2 días. Si esto continuaba, Sani se convertiría en un tirano en un futuro no muy lejano. Claro que, si seguía luchando con esa intensidad todos los días, para entonces seguramente también estaría muerto. Algo, más tranquilo, movió la mirada hacia el manto del inframundo. Enemigos derrotados, 455, 5 sobre 6000. La monumental tarea de cumplir el requisito del encantamiento, príncipe del inframundo, estaba llegando a su etapa final. Con la cantidad de criaturas de pesadillas que campaban a sus anchas en la Antártida, Sani seguramente podría completarlo pronto. Ahora que su identidad como mestizo era, muy probablemente, conocida por los miembros de su cohorte, no debería haber ningún problema en llevar el manto más a menudo. Todavía no sabía cómo crecería la armadura de Ónice después de alcanzar el límite, pero esperaba ver algo increíble. Entonces, Sani se concentró en sus sombras, empezando por Saint. Fragmentos de sombra, 101 sobre 200. Saint ya estaba a mitad de camino de convertirse en una santa. O en un demonio trascendente, para ser más precisos. Ni siquiera podía imaginar lo poderosa que sería una vez que reuniera suficientes memorias o ecos para alimentar a su leal caballero. Aún así, un centenar de memorias ascendidas no era una cantidad pequeña. Afortunadamente, también podría utilizar memorias de rangos menores, aunque el proceso sería mucho más lento en ese caso. Finalmente, leyó las runas que describían a Nightmare. Fragmentos de BRA, 14 sobre 600. Suspiró. Para ser honesto, Sani no había sido muy diligente en alimentar a su corcel.
Por alguna razón, el corcel negro requería muchos más fragmentos para ascender de lo que Zend había necesitado, tal vez porque ya era un terror, o tal vez porque Zend provenía de una raza creada por Nether, el príncipe del inframundo. En cualquier caso, Sunny sentía que ayudarla a convertirse en trascendente era más importante que elevar a Nightmare a un terror ascendido. Sobre todo, teniendo en cuenta que su habilidad de terror, maldición del sueño, todavía estaba bloqueada. Y hablando de esa habilidad, al menos había habido más progreso en ese frente. Pesadillas requeridas, 112 sobre 1000. Su corcel ya había subyugado a más de un centenar de pesadillas, volviéndose más fuerte y acercándose a desbloquear la maldición de sueño. Por supuesto, esa tarea aún estaba lejos de terminar, pero Sunny tenía la sensación de que pronto habría mucho progreso. Después de todo, la Antártida estaba en medio de un cataclismo que se había conocido como la cadena de pesadillas. Estaba destinada a engendrar muchas de ellas. Mejor aún, hasta ahora, el corcel negro se había limitado a subyugar solo pesadillas de los maestros, simplemente porque los humanos despiertos no soñaban. Sin embargo, las criaturas de pesadillas despiertas sí lo hacían. Lo que significaba que Nightmare sería capaz de plantar semillas de miedo en sus almas y luego visitar los sueños de esas abominaciones que habían sobrevivido al encuentro para cosecharlas. Quizá debería dejarlo suelto con más frecuencia. Y eso fue todo, más o menos. Sus propios fragmentos de sombra, el del santo y de Nightmare, el encantamiento del príncipe del inframundo y la maldición de sueño. Estas eran las cosas en las que necesitaba concentrarse. Luego estaban otras cosas, su arsenal de recuerdos, el poder de su cohorte y el equipo de sus miembros. Y también tenía que sobrevivir, de alguna manera. Probablemente lo haré. Sunny había progresado, mucho, pero aún había mucho más progreso por hacer. Afortunadamente, la Antártida era el lugar perfecto para hacerlo. Tenía una reserva inagotable de criaturas de pesadillas de todo tipo, y pronto llegarían muchas nuevas. Mientras uno pudiera mantenerse con vida, había innumerables oportunidades de crecimiento. El maestro Jet tenía razón. Esta campaña iba a cambiar el equilibrio de poder en toda la humanidad, surgirían muchos nuevos campeones, muchos guerreros famosos se volverían aún más fuertes. Muchos morirían. Pensando en eso, Sunny de repente se sintió sombrío. Ahora, estaba aún más convencido de que los grandes clanes no podrían mantenerse alejados de la cadena de pesadillas por mucho tiempo. Le tocaba aguantar el tirón como pudiera hasta que llegasen. Entonces. Capítulo 871. Imaginaciones sin ataduras. 1000 duelos, imbatido. Incluso hace tiempo se batió con Morgan, de Valero antes de ascender. No me lo creo. ¿Cómo que no te lo crees? Si lo han grabado y todo, tío. No, ahí Laster lleva razón. Del paisaje, onírico sé poco, pero es cierto que él era un despertado y contenía un portal manifiesto. Solo. También he oído que es hijo bastardo de algún santo de la casa de la noche, quizás del mismísimo caminante nocturno. En realidad, dicen que lo crearon en un laboratorio secreto militar a partir del ADN de criaturitas de pesadilla muy poderosas. Pero abandonaron la investigación y destruyeron toda la información porque fue el único sujeto de pruebas que no acabó totalmente loco. Pero sí he oído que es una mujer. Pero tiene pinta de mujer, idiota. Bueno, ahora que lo dices, es bajito para ser hombre. ¿Alguien ha visto al Capi desnudo? Bell, ¿te dieron un golpe en la cabeza en la última batalla? Bajen la voz. Lo van a despertar. Ya despierto, Sunny estaba, tumbado en su cómoda cama y escuchando los cotilleos de sus subordinados en la parte delantera del Rhino, que avanzaba sin descanso. Su expresión era difícil de describir. Estos idiotas. Había esperado eso de Laster, pero Kimi. Por no hablar de Bell.
Se suponía que Bell era su superior, maldita sea. Suspirando, Sunny se levantó, dirigió una mirada neutral al trío que se había callado de repente y luego fue a la cocina a preparar café. Se sirvió una taza de la fragante bebida, le añadió un poco de azúcar sintética y luego se sentó en el salón de la PC y dio un sorbo delicioso. Durante todo el tiempo, 3 pares de ojos seguían cada uno de sus movimientos. Sunny se movió ligeramente y luego los miró a cambio. ¿Qué? ¿Hay algo en mi traje? Su traje negro ya había reparado los desgarros que había recibido en la batalla contra la colmena de piedra. Su tejido inteligente era realmente algo más, cuanto más lo llevaba Sunny, más comprendía lo bien diseñado que estaba este inusual uniforme. Se podría discutir si era elegante o no, pero en general, estaba muy satisfecho con su nuevo equipo. Al oír su pregunta, Kem y Laster miraron de repente hacia otro lado con expresiones furtivas. No, no. No es nada. Estás genial hoy, capitán. Sunny arqueó una ceja. Bell, mientras tanto, seguía mirándolo con una expresión extraña. Por alguna razón, Sunny sintió de repente el impulso de cubrirse el pecho con un brazo. Frunció el ceño. ¿Algo que quieras preguntar? El espadachín simplemente asintió y sonrió. Sí. Capitán, ¿eres mongrel? Laster y Kim se estremecieron y lo miraron con horror. Sunny, mientras tanto, frunció el ceño. ¿A quién llamas mestizo, bastardo? Bell negó con la cabeza. No, quiero decir, eres Lord Mangrel. ¿Sabes, ese tipo? Maldita sea, ¿cómo era de esperar? Decir verdad, en el momento en que se hizo la pregunta, no tuvo más remedio que responder. Sunny se detuvo un poco para ordenar sus pensamientos. Se encogió de hombros. Oh, sí, ese soy yo. Entonces, Sunny tomó un sorbo de su café con una expresión absolutamente indiferente. Laster y Kimmy, mientras tanto, lo miraban en estado de shock. Sus ojos estaban tan abiertos como platos. Durante unos largos momentos, no hubo nada más que un silencio sepulcral. Sunny disfrutó de su bebida por un rato, y luego se rascó la nuca. Pero no se lo digan a nadie. Es un secreto. Realmente no se suponía que fuera conocido por el público. ¿Sabes? Sus expresiones cambiaron lentamente. Un atisbo de grave comprensión apareció en sus ojos. Los 3 se miraron y luego Kim asintió con decisión. Por supuesto, capitán. Guardaremos silencio sobre quién eres realmente. Se lo diremos también a Samra, a Quinten y a Dorn. No os preocupéis. Sunny asintió con satisfacción. ¿No es genial tener unos subordinados tan comprensivos? Por supuesto, no tenía ni idea de qué pensaba que habían entendido. Pero ahí estaba la gracia, no necesitaba saberlo. Las mejores y más convincentes mentiras eran las que la gente se construía en sus propias cabezas. La imaginación humana era algo salvaje, cualquier teoría idiota que decidieran creer, sus soldados, ya fuera que su capitán era el hijo secreto de un famoso santo o el producto de un experimento gubernamental prohibido, le parecía bien. Lo importante era que se lo guardaran para sí mismos. Así, unas cuantas personas más se enteraron de que era el mestizo. A Sunny le entristeció un poco ese hecho. Por el lado bueno, parecía que no tendría ningún problema en invocar el manto del inframundo en el futuro, al menos no cuando la cohorte actuara independientemente de otras fuerzas humanas. Laster también lo miraba con una nueva reverencia. Si había algo inconveniente en la revelación de que el capitán Tello era, de hecho, el famoso Lord Mestizo, era que Bell no dejaba de lanzarle miradas extrañas a Sunny. ¿Qué demonios? Con una sonrisa amistosa, Sunny tomó su taza de café y regresó a la parte trasera del Rhino. Subiendo de nuevo a la cama, sacó su comunicador. Allí le esperaba un nuevo mensaje. Mientras su sonrisa se ensanchaba un poco, Sunny se concentró en las líneas de texto.
Hola, Sunny. ¿Qué tal estás? Todo el mundo habla de la campaña del Cuadrante Sur, ahí es donde fuiste, ¿verdad? ¿Eres oficial ahora? Dímelo para poder alardear de ello en el colegio. La hermana de una compañera de clase es, al parecer, una piloto as del MWP. No para de hablar de ello. En fin, ¿cómo te va? Las noticias dicen que todo va genial, pero mi padre parece muy estresado. Creo que nunca lo había visto tan tenso. Yo estoy bien. Unos cuantos niños de mi clase han dejado de venir al colegio, así que, supongo que ahora están en la Academia de los Despertados. Pero yo todavía no muestro ningún síntoma. Aunque practico tiro con arco y esgrima todos los días. Te sentirás orgulloso de tu alumna. Sunny volvió a leer el mensaje un par de veces, luego terminó su café, sonrió y comenzó a redactar una respuesta. ¿Un oficial? Dioses, ¿quién te crees que soy? Claro que sí, y yo. Déjame decirte que soy capitán de la unidad más élite de todo el ejército. Tengo un montón de despertados poderosos a mi mando, y una reputación tan temible que otros maestros se quieren hacer mis amigos. El diablo de la Antártida, así me dicen. Bueno, seguro que alguien lo hace. Quizás. Ayer mismo, un santo en persona me dio las gracias. Seguramente pronto me darán una medalla también. También estoy a cargo de un transporte blindado de personal de última generación, el Rhino. No creerás lo increíble que es. Déjame describírtelo. En primer lugar. Capítulo 872. Difundiendo pesadillas. Las primeras semanas de la campaña de la Antártida fueron las más intensas, al menos por ahora. Las divisiones del primer ejército se dirigían constantemente hacia el sur, luchando contra las crecientes hordas de criaturas de pesadilla y estableciendo campamentos estratégicos a lo largo del camino. Estos campamentos iban a servir como puntos de tránsito de las redes de evacuación pronto. Moviéndose a través de ellos, toda la población del centro antártico iba a ser reubicada en las capitales bajo asedio para esperar la salvación final. Lo mismo, solo que a una escala mucho mayor, estaba sucediendo en la Antártida Oriental, donde vivía la mayoría de la gente del cuadrante sur. A medida que pasaban los días, la cadena de pesadillas se hizo más desenfrenada. Nuevos portales se manifestaban con mayor frecuencia, arrojando más y más abominaciones al mundo despierto. Por suerte, la carga que pesaba sobre el primer ejército también se hizo más ligera, ya que más y más divisiones llegaron a sus destinos y se atrincheraron dentro de las ciudades que se convertirían en los bastiones de la humanidad en los próximos meses. Sin la necesidad de desafiar el desierto infestado de enemigos, las vidas de los soldados se volvieron menos peligrosas. Eso no quiere decir que no estuvieran terriblemente ocupados. Convertir una ciudad populosa en una fortaleza de guerra también era una tarea laboriosa. Sin embargo, nadie estaba tan ocupado como la primera compañía irregular. Tal como el maestro Jet había prometido, los irregulares casi nunca descansaban. Mientras que otros soldados tenían tareas específicas que a veces los obligaban a entrar en batalla con las criaturas de pesadilla, y otras veces no, las 7 cohortes de irregulares se movían constantemente entre varios puntos críticos para apagar sus llamas. Día tras día, batalla tras batalla, pronto, la novedad de la seria realidad de la Antártida se disipó y la interminable procesión de enfrentamientos de combate se convirtió en una prueba sangrienta y continua. Estaban haciendo su trabajo, todavía. No todas las batallas fueron tan a gran escala o tan terribles como las de los primeros 2 días de la operación activa. Algunos exigían más precisión que un esfuerzo total, otros simplemente tenían que librarse porque no se podía prescindir de nadie más para hacer frente a la situación. Templados en este terrible crisol, Sunny y su cohorte se estaban acostumbrando a las pruebas de la cadena de pesadillas, así como a los demás. Su capacidad para luchar como una sola entidad cohesiva aumentó, alcanzando finalmente un nivel satisfactorio. Su poder personal también creció. Sunny no fue el único que había logrado mejorar su arsenal de recuerdos, por ejemplo.
Con tantas criaturas de pesadilla que necesitaban ser masacradas, cada miembro de la cohorte adquirió nuevas herramientas de combate. Por ejemplo, Quinten había recibido una bonita armadura de placas por haber aniquilado a un oficial de la colmena de piedra. Era, de color blanco puro e increíblemente dura, igual que el caparazón de los insectos monstruosos. Laster logró adquirir un amuleto que supuestamente aumentaba su suerte, aunque nadie podía decir con certeza si realmente funcionaba. Samara ahora llevaba una capa de camaleón que se confundía con el entorno y ocultaba su posición. Otros también estaban usando nuevos recuerdos. Armados con ellos, la cohorte logró sobrevivir a estas peligrosas semanas sin sufrir ninguna baja. Acumularon rápidamente muertes y puntos de contribución, así como fragmentos de alma y reputación entre los soldados del primer ejército. Sin embargo, su temible reputación palidecía en comparación con la de Mestizo, que lentamente se estaba convirtiendo en una especie de mito urbano. Sunny no había tenido planes de liberar su extraño alter ego tan pronto, pero las circunstancias lo obligaron a tomar una decisión diferente. Había demasiado que hacer para él. A menudo, varias misiones de suma importancia aparecían simultáneamente, y como no podía estar en dos lugares a la vez, envió a Pesadilla y a Santo a ocuparse de las más fáciles. Este enfoque resultó ser sorprendentemente eficaz. Armadas con el pecado del consuelo, que funcionaba muy bien con ambas, sus sombras se habían convertido en una verdadera amenaza en el campo de batalla. También eran capaces de atravesar el terreno montañoso del centro antártico a gran velocidad, lo que permitía a Sunny enviarlas a completar misiones que requerían velocidad por encima de todo. Por supuesto, estas misiones tenían que estar en el espectro más bajo de dificultad. Con un arma trascendente o no, Santo y Pesadilla no podían compararse con el poder de la cohorte en sí, especialmente porque él la dirigía personalmente. Así que, mientras Sunny y sus soldados se ocupaban de las tareas más peligrosas, Mestizo aparecía aquí y allá sin ningún patrón discernible, apareciendo de la nada y desapareciendo sin dejar rastro después de infligir un daño devastador a las criaturas Pesadilla y dejando solo cadáveres cortados. Basta decir que la popularidad de Santo entre las filas del primer ejército creció explosivamente. El ángel guardián de la Antártida, ese título, acuñado por un periodista de la red aleatoria, fue pronunciado por ellos cada vez más a menudo, en broma al principio, pero luego un poco menos. Sunny, mientras tanto, finalmente se ganó su propio apodo. Como era de esperar, ahora lo llamaban Diablo, o, enfurecidamente, Diablito. Sin embargo, este último solo era usado por los otros capitanes de los irregulares. Nadie más se atrevió a decírselo a la cara o a sus espaldas, realmente, considerando que el rumor de que el joven maestro siempre estaba vigilando y escuchando se difundió rápidamente por el ejército. Por supuesto, no todo salió bien para la fuerza humana. El primer ejército experimentó varios reveses dolorosos. Más soldados cayeron y más resultaron gravemente heridos. El equipo técnico comenzaba a volverse menos y menos confiable a medida que pasaba el tiempo, incluso si las piezas más críticas funcionaban según lo previsto debido a las costosas contramedidas de tecnología mágica. Para los despiertos era cada vez más difícil encontrar un lugar seguro para dormir sin ser arrastrados por la llamada. Sin embargo, lo peor de todo fue el efecto que la cadena de pesadillas ejercía sobre los humanos mundanos. Nepis le había dicho una vez a Sunny que cada persona infectada por el hechizo llevaba una pequeña semilla de pesadilla en su alma, y que aquellos que no pasaran la primera prueba se convertían ellos mismos en una puerta de categoría 1. La cadena de pesadillas incrementó la frecuencia de manifestaciones portal por mucho, y esa frecuencia, lamentablemente, se extendió también a los humanos mundanos. No solo hubo una cantidad anómala de jóvenes cayendo presa del hechizo en la Antártida, sino también, por primera vez en medio siglo, personas fuera de la edad usual de infestación comenzaron a sucumbir a las primeras pesadillas en masa también. Lo que significaba que,
tal como durante la aparición de la primera generación, nadie estaba a salvo. Cualquiera podía infectarse, fracasar en el juicio del hechizo y convertirse en una criatura pesadillas asesina. La gente encerrada en las capitales de asedio, aquellos siendo reubicados a través de los corredores de evacuación, incluso los mismos soldados. Una atmósfera tensa y temerosa se asentó sobre la Antártida. Capítulo 873, y lleno de terrores. Una oscuridad escalofriante veló a la Antártida como un sudario. El crepúsculo finalmente había sucumbido al inevitable advenimiento de la cruel y duradera ausencia de luz, y la larga noche había llegado al cuadrante sur, preñada de innumerables horrores. Esta noche duraría muchos meses, y para cuando terminara, ¿quién sabía si alguno de los humanos que abrazaba seguiría con vida? ¿Cuántos de ellos tendrían la suerte de volver a ver la luz del día? Sunny nunca había experimentado una noche como esa. El sol se había ido y el cielo vacío estaba lleno de brillantes estrellas. El pálido rostro de la luna se demoraba entre ellas de vez en cuando, yendo y viniendo a su antojo. A pesar de lo oscuro y frío que se había vuelto el mundo, era extrañamente hermoso. En la jungla de aleación de la capital de asedio del cuadrante norte, las estrellas eran huéspedes raros. La contaminación lumínica los mantenía alejados. De manera similar, no había estrellas brillando sobre la maldita extensión de la costa olvidada. La Antártida era diferente. A pesar de la llegada de la noche, solo se volvió más deslumbrante. Las estrellas, la luna y el impresionante tapiz de la aurora austral que brillaba sobre ellos mientras etéreos tonos de verde, azul, púrpura y rojo fluían entre sí, todo era muy hermoso. Sin embargo, esa belleza ocultaba un horror opresivo. Pavor, esa es la palabra para describirlo. Esta es una tierra de pavor. Sunny y su grupo caminaban por el campamento del primer ejército de evacuación, sus armaduras cubiertas de abolladuras y pintadas con la sangre de las criaturas pesadillas que habían matado recientemente. Los tensos y cansados soldados se apresuraron a apartarse de su camino, lanzando miradas intensas a los irregulares. Mira, son los demonios. Están aquí. Gracias a los dioses. Recientemente, se habían convertido en un consuelo para la tropa del primer ejército. Dondequiera que aparecían los irregulares, los problemas parecían desaparecer y el número de bajas caía drásticamente. Por supuesto, estas victorias tenían un costo. Es solo que los soldados no eran quienes lo pagaban. Con una expresión sombría en el rostro, Sunny miró a Dawn, quien cojeaba y parecía apenas poder caminar. El rostro del hombre gigante estaba pálido y cubierto de sudor frío. Había recibido una herida grave en la última batalla, incluso con la ayuda de Quinten, Dawn estaría fuera de combate durante al menos varios días. Lo que significaba que necesitarían un hombre menos si llegaba una nueva misión. La campaña seguía en curso, pero se estaba volviendo más terrible cada día. El aire en el campamento estaba lleno de miedo y tensión. Más y más criaturas de pesadilla llegaban al mundo de los despiertos, y ahora que la oscuridad reinaba en la Antártida sin oposición, cualquier área que no estuviera iluminada por poderosos focos podía ocultar una amenaza mortal. Incluso entonces, los focos tendían a parpadear y descomponerse espontáneamente, lo que hacía que incluso la luz artificial no fuera confiable. La gente estaba constantemente nerviosa y asustada por cada sombra. Después de todo, la mayoría no podía ver a través de ellas como Sunny. Peor aún, el peligro acechaba no solo en la oscuridad exterior, sino también dentro de los campamentos fortificados. El hechizo se estaba extendiendo a través de las filas de humanos mundanos como una plaga, y cualquiera podía convertirse en un monstruo furioso si se lo dejaba solo por mucho tiempo. No había seguridad real en ninguna parte. Si las cosas son así después de solo un mes, ¿cómo vamos a durar todo el año?
Negando con la cabeza, Sunny miró hacia adelante y vio al rinoceronte. Sus párpados de repente se volvieron pesados, realmente necesitaba descansar. A pesar del ambiente deprimente en el campamento, objetivamente, las cosas iban razonablemente bien para el ejército de campaña enviado al centro antártico. Ya había avanzado casi todo el camino hasta el extremo sur de la estrecha masa de tierra. Todas menos una división, a la que estaban asignados Sunny y su cohorte, ya habían llegado a sus destinos y estaban en proceso de convertirlos en capitales de asedio. Se habían establecido redes de evacuación, con puestos de avanzada de tránsito fortificados cerca de los puntos estratégicos. Las patrullas constantes mantenían corredores protegidos para que los convoys blindados transportaran a los civiles desde los asentamientos más pequeños hasta el puñado de fortalezas humanas. En el norte, la reubicación ya estaba en pleno apogeo. Aquí en el sur, sin embargo, apenas estaba comenzando. Aún así, la primera fase de la operación estaba en camino. Tal vez pronto también podamos relajarnos tras un grueso muro de una capital asediada. Saltando al rinoceronte, Sunny miró a Kim. ¿Estado? Estudió su comunicador militar. El mando del ejército designó este campamento como zona verde. La última verificación fue hace 13 minutos. Asintió con la cabeza. Una zona verde era aquella sin puertas lo suficientemente cerca como para afectar los anclas del reino de los sueños de los despiertos. La gente podía dormir con seguridad dentro de sus confines. Bien, Quentin, atiende a Dorn. Kimi, Luster, Samara y Bell, disfruten el primer turno de sueño. Yo haré guardia hasta que regresen. Asintieron con la cabeza y pronto desaparecieron dentro de las cápsulas para dormir. Quentin se puso a trabajar con la herida de Dorn, usando tanto su aspecto como un amplio botiquín. Sunny, mientras tanto, se acercó a la suite de comando y comunicación y se sentó detrás de una consola. Dudó por un momento y luego convocó sus runas. Fragmentos de sombra, 1332 sobre 4000. Fragmentos de sombra, 133 sobre 200. Pesadillas requeridas, 209 sobre 1000. Y finalmente, Enemigos derrotados, 5523 sobre 6000. había logrado mucho en el último mes. Tanto, de hecho, que el agotamiento se le había metido hasta en los huesos. Sunny había perdido la cuenta de cuántas criaturas de pesadillas había matado, pero tenían que ser un par de miles, al menos. Incluso más si contaba las que habían cazado Send y Nightmare. El manto del inframundo probablemente será el primero. A pesar de que no podía usar la armadura de ónice en todas las batallas, su contador se acercaba rápidamente al límite. Sunny suspiró y luego despidió las runas. Casi simultáneamente, el símbolo de una comunicación entrante apareció en la pantalla de la consola. Cerró los ojos por un momento. Parece que tenemos una nueva misión. Capítulo 874, una última misión. Un momento después, apareció un rostro conocido en la pantalla. A pesar de la presión de liderar a la primera compañía irregular en la sanguinaria campaña del cuadrante sur, el maestro Jet parecía relajado y sereno. Como siempre lo había estado. No, en realidad, casi parecía verse mejor que en el refugio seguro del NQSC. Era como si el agotamiento que todos sentían en la Antártida no pudiera tocarla. Las ojeras perpetuas debajo de sus ojos habían desaparecido, y toda su presencia parecía extrañamente vigorizada. Sunny sospechaba la razón. Soul Ripe le dirigió una sonrisa brillante. Hola, Sunny. ¿Qué tal? Él simplemente asintió. Despejamos ese nido de caídos. Sin embargo, Dorn resultó herido. Necesitará unos días para recuperarse. En el último mes, su relación con el maestro Jet había cambiado gradualmente. Se habían vuelto un poco más cercanos y más familiares entre sí. Ese sentido de camaradería solo podía forjarse luchando codo a codo en numerosas batallas, y solo se veía reforzado por el trasfondo excepcionalmente raro que compartían.
¿No era curioso ver a dos ratas de las afueras liderando a la élite gobernante de los despertados en la batalla? Sin embargo, al mismo tiempo, después de observar más a Soul Reaper en combate, Sunny sintió que había llegado a comprender la naturaleza de su defecto. Y era sombrío, seguro. Hace mucho tiempo, en una vida diferente, casi, incluso antes de Olvidada Costa, Sunny había oído decir al maestro Julius que muchos despertados temían al maestro Jet. Como había dicho el anciano, su problemática personalidad destruía cualquier posibilidad que pudiera haber tenido de convertirse en santa. De hecho, las palabras exactas que había usado fueron: ¿quién querría ayudar a un asesino psicópata a convertirse en un santo? Más tarde, Sunny supo más sobre las reglas no escritas de la Sociedad de los Despiertos y llegó a creer que esos rumores eran solo un pretexto para justificar la supresión de los soberanos. Un producto del desprecio que los orgullosos legados sentían hacia un nadie sin clan de las afueras que se atrevió a volverse más fuerte que ellos y se negó a doblegar la rodilla ante su poder. Pero, ahora, no estaba tan seguro. Sunny había visto que Jet poseía una extraña habilidad para absorber la esencia del alma de aquellos a quienes mataba. También había presenciado su núcleo poderoso pero fracturado que constantemente perdía esencia como un recipiente roto. Más tarde, también observó que parecía carecer de la capacidad de regenerar esencia de forma natural, como todos los despiertos podían. Entonces, ahora sospechaba que el defecto del segador de almas la obligaba a perseguir constantemente el asesinato. Parecía que matar era la única forma de evitar que su núcleo fracturado quedara sin vida y vacío. Eso realmente explicaría muchas cosas, desde la verdadera razón por la que había elegido venir a la Antártida hasta por qué una chica de las afueras, alguien a quien el gobierno nunca había tratado como un ser humano, decidiría convertirse en una agente gubernamental dedicada. Trabajar para las autoridades podría no haber sido el trabajo más glamoroso, pero si había algo que no le faltaba, era una interminable cantidad de objetivos que tenían que ser asesinados. Entonces, quizás quienes trataron a Jet, el segador de almas, como una persona obsesionada con matar, no estaban equivocados. Simplemente estaban equivocados sobre el motivo de su morbosa obsesión. Lo que planteaba una pregunta: ¿realmente podía confiar en ella? ¿Qué pasaría si la esencia del segador de almas se estuviera agotando y Sunny fuera el único cerca? Si su sospecha era correcta, por supuesto. Mientras Sunny pensaba en eso, la maestra Jet sonrió y agitó su mano frente a la cámara. En ella había un extraño amuleto. No, en realidad, era solo una mundana pieza de joyería. La cosa parecía un círculo dorado con 4 estrellas grabadas en él, hermosos filigranas rodeándolos, y una cinta púrpura unida a la parte superior. ¿Qué demonios es eso? Notando su confusión, ella negó con la cabeza. Dioses, Sunny. No sabes qué es eso. Es la trascendente estrella al valor. Es la condecoración militar más importante que existe. Es para ti, tonto. Finalmente logré que el comando del ejército la emitiera. Sunny parpadeó. Ah, qué bueno. El maestro Jet dejó escapar un suspiro de exasperación. También viene con una cantidad importante de puntos de contribución. Al instante, su expresión se animó. Ah, qué bueno. Finalmente satisfecha, Soul Reaper asintió. Me costó mucho convencerlos. De cualquier manera, la guardaré hasta que nos veamos en persona. Sobre eso los planes cambiaron, así que tendrás que completar una misión más antes de que eso suceda. Ah, pero no te preocupes. Esta es tranquila, así que tu hombre tendrá mucho tiempo para recuperarse. Sunny la miró fijamente con una expresión de duda. El maestro Jet sacó el mapa del centro antártico y destacó varios puntos en él. La división con la que estás no avanzará más hacia el sur, ya que no hay grandes centros de población allí. Sin embargo, hay una instalación de investigación muy importante en el punto más austral del continente. Está a unos 400 kilómetros de tu posición actual. Sunny estudió el mapa.
El centro antártico parecía una serpiente gigantesca tendida sobre el océano, y la instalación que Jet mencionó estaba situada en la punta de la cola. ¿Qué hay con ella? Ella se encogió de hombros. Tu misión es llegar a la instalación, asegurar al VIP que actualmente reside allí y llevarlo de regreso a la capital de Ast, o más cercana. También hay una guarnición de despertados locales comandados por un maestro en la instalación. Ellos serán responsables de evacuar al personal regular y a los científicos. Puedes elegir regresar por tu cuenta, pero eso sería un movimiento brusco considerando que están esperando refuerzos para ayudarlos a hacer el viaje. Sunny lo pensó un poco, luego asintió. Suena fácil. No, de ninguna manera. Definitivamente va a pasar algo malo. El maestro Jet sonrió. Así es, ¿no? En cualquier caso, después de que se haga eso, probablemente permaneceremos dentro de los muros de las capitales de asedio durante mucho tiempo, y finalmente tendremos tiempo para descansar. Buena suerte. Capítulo 875. Viejos caminos. Al día siguiente, Sunny y su cohorte se separaron de la maltrecha división. La masa de vehículos y soldados marchó por la amplia carretera, dirigiéndose a una gran ciudad que estaba situada detrás de los picos de las montañas hacia el este. El Rhino, mientras tanto, continuó hacia el sur. 400 kilómetros. ¿Cuánto tardaremos en llegar a la instalación de investigación? Sunny estaba actualmente en la cabina del transporte, apoyado en un mamparo mientras miraba hacia adelante. Laster lo miró desde el asiento del piloto y se encogió de hombros con vacilación. Es difícil de decir, señor. El terreno aquí es realmente accidentado, y tendremos que escalar muchas montañas antes de llegar a la llanura costera. Hay algunos caminos antiguos aquí y allá, con túneles que pueden servir como atajos convenientes. Pero como nadie se ocupó de ellos durante medio siglo, es principalmente un laberinto de piedra. Entonces, varios días como mínimo. Quizás incluso una semana si queremos tener mucho cuidado y reducir el riesgo de toparnos con una horda de criaturas de pesadillas. Vaciló unos instantes y luego añadió. Por supuesto, puedo llevarnos allí en un día si dejamos las montañas y conducimos por la vía costera. Como la mayor parte del centro antártico era de naturaleza montañosa, moverse a través de su extensión con velocidad era un problema. Habría sido mucho más rápido por aire, pero nadie era lo suficientemente suicida como para usar un avión en estas circunstancias. La razón era muy simple, era imposible cargar suficiente armadura en un vehículo volador. No solo su electrónica y navegación se irían rápidamente por la interferencia de las puertas, sino que, peor aún, innumerables criaturas de pesadilla en un radio de 100 kilómetros podrían ver y derribar el avión. Como muy pocos despiertos podían luchar eficazmente en el aire, ser invadidos por abominaciones aladas o derribados por una lluvia de ataques a distancia desde el suelo era su peor pesadilla. Aún así, eso no significaba que no hubiera medios de atravesar el centro antártico rápidamente. Como el terreno era mucho más plano cerca de la costa, había una conveniente carretera que corría a lo largo de la orilla del océano helado. Es solo que viajar por ella no era exactamente seguro, especialmente en estos días. El océano también estaba desbordado de criaturas de pesadilla. Todo tipo de horrores se escondían bajo su inquieta superficie. Sunny suspiró. No nos acerquemos a la costa. Evita también esos viejos túneles. Tómate tu tiempo y llévanos sobre las montañas, Luster. De todas formas, Dorn necesita tiempo para recuperarse. El joven sonrió. Sí, señor. Lo haré, señor. Sunny le lanzó una mirada sombría y negó con la cabeza. Desde la revelación de su identidad como mestizo, Laster había estado actuando como un adulador demasiado entusiasta. Honestamente, era un poco molesto. Bien, muy bien entonces. Regresó a la parte trasera del Rhino y se sentó a meditar. En el último mes, la importancia de reponer la esencia de uno se había vuelto dolorosamente clara para todos los despiertos en la Antártida.
Había demasiadas criaturas de pesadilla alrededor y demasiadas batallas que librar, mantener las reservas era a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. También era una restricción ineludible que definía con qué frecuencia y qué tan bien se podía luchar. La capacidad de esencia de Sunny era aproximadamente 4 veces mayor que la de casi cualquier otro maestro, pero la velocidad a la que su alma la restauraba era solo el doble de rápida. Como resultado, necesitaba de 3 a 4 días para reponerla por completo. Dormir, descansar y meditar ayudaba, pero ¿quién tenía tiempo para descansar en la Antártida? Todos ellos tuvieron que acostumbrarse a luchar mientras sufrían un déficit extremo de esencia. Esa era otra razón por la que la campaña se hacía más dura a medida que pasaban los días y por qué todo el mundo estaba exhausto. Su cohorte estaba en una situación mucho mejor que la mayoría gracias a Laster, pero Sunny mismo no había podido hacer uso del extraordinario aspecto del joven. Afortunadamente, se suponía que no iban a librar batallas serias en los próximos días. Eso ya era una bendición. Con los ojos cerrados, Sunny descansaba mientras sus sombras exploraban la ruta. El Rhino escalaba las empinadas laderas de la cordillera con una agilidad sorprendente para una máquina de ese tamaño. La aurora austral iluminaba con luces etéreas el cielo negro sobre ella, pero las montañas mismas estaban envueltas en oscuridad. Conducir un APC pesado por las traicioneras laderas de noche no era para los débiles de corazón, ya que un pequeño error podía enviarlo a caer desde una altura mortal. Aún así, Laster parecía estar bien. Incluso tenía su amuleto de la suerte convocado, frotándolo de vez en cuando con una mirada nerviosa. Todo parecía tranquilo. Lentamente pero con seguridad, se dirigían hacia su destino. Sunny hizo un esfuerzo por memorizar tanto del paisaje como pudo, sabiendo que podrían regresar por el mismo camino después de recoger al VIP en las instalaciones de investigación. El borde sur de las montañas transantárticas era, de hecho, un verdadero laberinto. Altos picos se elevaban hacia el cielo, con restos de caminos rotos aferrándose a sus laderas. Bocas oscuras de túneles que habían sido perforados a través de la masa de piedra aparecían de vez en cuando, llenándolo de una sensación de alarma. Los caminos, así como los túneles, habían sido construidos mucho antes de su nacimiento, durante los tiempos oscuros. En aquel entonces, la humanidad había estado ocupada destruyéndose a sí misma en una serie de guerras devastadoras mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Entonces, llegó el hechizo de la pesadilla y muchas cosas cambiaron. Los caminos viejos ahora estaban abandonados y en mal estado, pero el Rhino aún podía hacer uso de ellos. Sin embargo, el progreso era lento y solo se hizo más lento por la necesidad de evitar las puertas activas y los enjambres de criaturas de pesadilla merodeando. Al final, les tomó casi 4 días atravesar las montañas y descender a la llanura costera en el extremo sur del centro antártico. Desde aquí, podrían proceder al destino a toda velocidad. Cuando el Rhino aceleró y voló a través de la llanura, una poderosa ventisca lo envolvió, reduciendo la visibilidad casi a cero. Fue entonces cuando las cosas empezaron a salir mal. Capítulo 876, lo 49. Sunny se despertó sobresaltado. Los sonidos familiares y las vibraciones del Rhino le dijeron que todo estaba bien y que el vehículo se movía a gran velocidad hacia su destino. No parecía que nadie los estuviera atacando. Y sin embargo, por alguna razón, sintió una profunda inquietud. Sunny frunció el ceño y se levantó de la cama, luego se dirigió a la cabina del piloto. En su camino, pasó junto a Kim, quien ejecutaba diagnósticos en el panel de control secundario, y Samara, quien estaba retocando su rifle en la estación de trabajo en la bodega de carga. Al llegar al frente del Rhino, Sunny miró en silencio a través del parabrisas blindado la blanca pared de la ventisca que envolvía el mundo. Por supuesto,
Podría haber accedido a las transmisiones de las cámaras externas desde la suite de comando, pero confiaba mucho más en sus propios ojos. Nada parecía fuera de lugar. Dudó unos momentos y luego le preguntó a Laster. ¿Pasó algo hace poco? El joven lo miró con confusión. ¿No? Oh, hubo un pequeño pico de actividad sísmica hace unos minutos, pero no es nada inusual. Pasa todo el tiempo. No se preocupe, señor, llegaremos a la instalación en aproximadamente media hora. Sunny frunció el ceño. Bien. Regresó a la sala de estar, se sirvió una taza de café y luego se dirigió a la suite de comando. Kimi, contacta con la instalación de investigación. Diles que llegaremos pronto. Pausó el software de diagnóstico, activó el transmisor y envió una solicitud de comunicación a la instalación a la que se acercaban. Durante unos minutos, solo hubo estática en el canal. Ken frunció el ceño y luego repitió la llamada, esta vez extendiendo las antenas del Rhino a su máxima longitud. Aún así, nada. Sunny tomó un sorbo de café. ¿Qué? Nadie responde. Estudió los monitores y luego dijo en un tono tentativo. No es eso. Es que, nuestra señal no parece estar funcionando por alguna razón. Se rascó la nuca. Contacta con el cuartel general del ejército, pide un informe sobre el estado de la instalación. Kim lo hizo, pero sin resultado. Su semblante se ensombreció un poco. Eso, tampoco puedo contactar con el cuartel general del ejército, señor. Parece que todas las comunicaciones están caídas. Sunny se quedó en silencio por unos instantes. ¿Entonces estamos totalmente aislados del mundo exterior? ¿Será por la tormenta de nieve? Establecer una conexión estable se había vuelto complicado últimamente, pero aún no habían experimentado un apagón total de comunicaciones. Después de todo, Sunny había invertido un montón de puntos de contribución para mejorar la matriz de comunicaciones del Rhino. Kim dudó. No sabría decirlo, señor. Una simple tormenta de nieve no debería interferir tanto con la señal. Sunny se frotó la cara. Esto no suena nada bien. Piró y mandó a sus sombras a explorar la tormenta de nieve. Se extendieron alrededor del veloz Rhino, buscando cualquier indicio de peligro que pudiera estar oculto en la neblina blanca. Sin embargo, por mucho que buscaron las sombras, no encontraron nada fuera de lo normal. Sunny se mantuvo alerta durante el resto del viaje. Pasaron los minutos sin incidentes. Pronto, se oyó un leve sonido y se notó algo de movimiento en la zona de la sala. Bell, Quinten y Dawn regresaron del reino del sueño y salieron de sus rincones para dormir, luciendo descansados y renovados. A pesar de que el grandullón aún mostraba cierta incomodidad, su herida estaba en vías de curación. Así, media hora pasó volando. Sunny alcanzó a ver la instalación de investigación mucho antes de que los poderosos reflectores del Rhino iluminaran sus puertas. La instalación parecía más una pequeña fortaleza que una base científica. Estaba encaramada peligrosamente cerca de la costa del océano y tenía una gruesa muralla que la rodeaba, con poderosas torres apuntando a las oscuras olas. Había una gran estructura en forma de cúpula que se elevaba sobre la formidable fortaleza, pintada de blanco sobre el fondo del cielo negro. Se parecía a un huevo gigante y perfectamente liso. La instalación no tenía nombre oficial y era conocida simplemente como Lo 49. Sunny no tenía idea de qué tipo de investigación se estaba llevando a cabo en sus instalaciones, pero considerando que había una gran guarnición de despiertos vigilando la instalación completa con un comandante ascendido, tenía que ser bastante importante. Sin embargo, la mejor evidencia de que los científicos que vivían aquí estaban haciendo un trabajo muy valioso era el hecho de que Sunny y sus soldados habían sido enviados a recuperarlos. Luster, baja la velocidad. Estamos cerca. El Rhino gradualmente redujo su velocidad y se acercó al asentamiento.
Pronto, los rayos de luz iluminaron una pequeña flota de vehículos de transporte estacionados frente a él, aparentemente esperando llevarse al personal tan pronto como llegaran los refuerzos. Por un momento, Sunny sintió una punzada de miedo. Era como si toda la instalación estuviera vacía, con solo fantasmas poblando sus calles. Entonces, sin embargo, las torretas sobre las puertas se movieron, apuntando al APC que se acercaba. Poderosos focos se encendieron en la muralla, atravesando la nieve e inundando el área inmediata con una luz cruda. El Rhino condujo hasta la flota de vehículos de transporte y aparcó cerca. Al mismo tiempo, las pesadas puertas de la fortaleza se abrieron y una figura humana solitaria entró en la ventisca. Con un suspiro, Sunny abrió la escotilla del Rhino y salió al frío. Caminó hacia adelante y estudió al extraño. El hombre era alto, fuerte y parecía tener unos 40 años. Estaba vestido con un traje negro similar al que llevaba Sunny, con una parca desabrochada encima. Tenía el pelo oscuro y los ojos tranquilos e inteligentes. Había una expresión compuesta en su rostro severo y cansado. En general, todo en el extraño hablaba de experiencia y disciplina. Sunny se detuvo a unos pasos de distancia y le hizo un gesto con la cabeza. Soy Ascended Sonles, capitán de la primera compañía irregular del ejército de evacuación. Ya deberían haber sido informados de nuestra llegada. El hombre alto se quedó ahí unos momentos, estudiándolo, y luego asintió con la cabeza. Soy Ascended Verne. Le ofreció la mano a Sunny y dijo con voz firme. Bienvenido a LO49, maestro Sonles.